Ya. Ahora sí, buenas noches. Vamos a empezar la clase de hoy, por favor. Y hoy día nos tocaría ver estrategias neurocognitivas en educación. Esta es la continuación a lo que hemos estado viendo, que son hemos visto, ¿se acuerdan? En el anterior módulo, las estrategias neurodidácticas, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo funcionan estas estrategias como estrategias de apoyo en realidad. Estas estrategias de apoyo se formulan, ¿no?, en la mente del estudiante, pero nuestro rol, ¿cuál es? Es modelar estas estrategias, traer al consciente, ay, perdón, traer al consciente las estrategias para que los estudiantes las vayan practicando, pero el rol nuestro es modelar e ir explicando, ¿no? Se ha visto que con los estudiantes ya de la universidad funcionan muy bien porque les gusta saber el por qué y de dónde vienen las estrategias. Entonces, eso es lo que vamos a ver, lo que vamos a ver esta noche. Eh, entonces, para recordar un poquito, vamos a empezar analizando que el cerebro es el órgano, ¿verdad? Es la estructura. Pero dentro de esta estructura se van a construir, ahí dentro de esta estructura está la mente. Para algunos enfoques, como también hemos visto, mente y cerebro no se disocian, ¿no? Para la psicología cognitiva, por ejemplo, los procesos mentales sí se asientan en la mente. Para otras teorías, por ejemplo, como la geodésica, la mente es más importante que la estructura porque a través de la mente se va a cambiar inclusive la estructura. En síntesis, tenemos aquí en esta representación está la mente, pero la mente estaría asentada en el cerebro. El cerebro es parte del cuerpo y recibe estímulos desde el entorno, ¿no? También envía respuestas hacia el cuerpo y hacia el entorno, ¿no? Entonces veríamos que en el hombre la mayoría de las neuronas están localizadas, ¿no? En el encéfalo. Y esto es lo que vamos a ir viendo esta noche. ¿Dónde se forma, no? ¿Qué es la mente primero? Entonces, tenemos que disociar con fines didácticos, porque no se puede disociar. Es decir, si yo corto un pedazo de cerebro, no voy a encontrar una memoria, un recuerdo o una emoción, no. Entonces, dentro de este cerebro, aquí, si representamos así, no con esta mano mejor, el cerebro, no, aquí hay estructuras. Entonces, estas estructuras son los procesos mentales. Entonces, no solo es el asiento de la parte cognitiva en realidad, sino en la mente también se van a sentar las emociones, toda la parte afectiva, todo lo que son los deseos, los sentimientos, las motivaciones, las creencias, las intenciones, pero también está la planificación cortical del movimiento. Y todo esto, todos estos procesos mentales son regulados por la función ejecutiva que hemos visto la noche anterior. ¿Ya? ¿Qué aprendemos? ¿No? Desde el nacimiento nosotros aprendemos habilidades, estrategias, desarrollamos, es decir, construimos funciones. Sobre estas funciones se desarrollan los primeros aprendizajes, luego se van complejizando, también se desarrollan las formas de relacionamiento social. Desde la teoría de las redes complejas, se ve que se van conformando las redes gradualmente, ¿no? Las primeras redes que se conforman son las del afecto, luego las redes perceptuales, paralelamente las redes de memoria, las redes de la atención, ¿sí? Y jerárquicamente se van organizando estas redes hasta llegar a los procesos complejos, que son los procesos simbólicos, ¿no? O a los movimientos complejos que serían las melodías cinéticas, por ejemplo, bailar una cumbia, bailar una cueca, hacer polichinelas, ¿no? Ahí nos damos cuenta de cómo conformamos las melodías cinéticas. Entonces, todo esto nosotros aprendemos. Como especie, también decíamos anoche, que somos la especie que nacemos con menos recursos y que alrededor del 70% es aprendido, ¿ya? Y ahí juega un papel muy importante la enseñanza y el aprendizaje. Aquí hay una mnemotecnia, que en esta mnemotecnia, con esta mnemotecnia nadie se olvida de cómo aprendemos, ¿no? Cómo aprendemos, la mnemotecnia es AK.
aprendemos en un proceso que es completamente activo. ¿Ya? Esto se toma del enfoque constructivista, aprendemos de forma activa, pero también constructiva, o sea, jerárquicamente, ¿no? Y acumulativamente. Se van formando gradualmente esquemas, desde los más simples hasta los más complejos, y hasta llegar a las funciones simbólicas, ¿no? Entonces, es así como vamos aprendiendo durante nuestra vida. ¿Qué son las funciones cognitivas? Esto es como un repaso. Aquí ponemos como una cadena cognitiva. Son los procesos mentales mediante los cuales aprendemos. Estos procesos mentales nos permiten llevar a cabo cualquier tarea, ¿no? Cualquier tarea académica, cualquier tarea no académica. Siempre tiene que haber atención, tiene que haber percepción, memoria, pensamiento. Y el resultado, la expresión cognitiva de todo este proceso mental se va a dar a través del lenguaje y de los movimientos. Pero dentro de estas funciones hay algunas operaciones, hay acciones mentales que van a ser las estrategias cognitivas, ¿no? Es como nosotros proyectamos y dirigimos ejecutivamente estas operaciones mentales para alcanzar un objetivo. Las operaciones mentales que expresan las estrategias son siempre conscientes, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que hacer para trabajar con las estrategias es traerlas al consciente o enseñarlas desde el consciente. La estrategia es un proceso mental, siempre surge de la planificación consciente de una persona. Entonces, la pregunta viene, a ver, para todos ustedes, ¿cuál será la diferencia entre estrategias y técnicas? Ya un poco les he dado ya la respuesta. ¿Cuál será esta diferencia entre estrategias y técnicas? ¿Cuál será la diferencia entre estrategias y técnicas? ¿O Eh, son lo mismo? Hola, creo Sí, que por favor, estrategia Hugo. más, creo que estrategia está más relacionada con un plan, quizá un plan general, algo así, ¿no? Ujú, Y la técnica me parece que ya es más específica, es un procedimiento de ese plan, pero práctico, no específico, ¿no? exacto, exacto. Entonces, el plan, la estrategia está formulada en la mente de las personas, del que enseña o del que aprende. Y el cómo llevar a cabo ya sería la parte técnica, ¿no? Entonces, también esto deriva de dos enfoques muy diferentes. Las técnicas vienen del enfoque conductista, ¿no? Que es lo externo. En cambio, la estrategia deriva del constructivismo y del cognitivismo. Entonces, esa es la diferencia entre estrategias y técnicas. Entonces, podemos hablar de estrategias cognitivas. Y cuando hablamos de estrategias neurocognitivas, es decir, que las vamos relacionando con cómo funciona el cerebro, cómo se organiza para una estrategia. Entonces, ¿qué serán las estrategias cognitivas? Son una especie de reglas, ¿verdad? Que permiten primero organizar la información, luego elaborar la información, luego procesar la información. ¿Cómo hacemos esto? Planificamos, tomamos decisiones, formulamos hipótesis, verificamos el proceso, si está bien, si está mal, corregimos, ¿no? Y todo esto se va a dar en la mente, ¿no? Se dan en los procesos mentales. Entonces, la definición que he tomado es que las estrategias cognitivas se van a construir en base a mecanismos internos, pero que nos permiten ser conscientes de cómo aprendemos, ¿no? Por ejemplo, cómo yo aprendo mejor leyendo, subrayando, aprendo mejor repitiendo, ¿verdad? Pero eso yo tengo que ser consciente. ¿Qué postura es ideal para aprender? ¿Qué me distrae? ¿Cuánto tiempo necesito aprender, estudiar para una u otra materia, ¿no? Entonces, es la parte consciente de cómo utilizamos nuestros procesos mentales. Pero a veces están tan automáticos que no somos conscientes de este proceso. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol, como les decía al inicio, es ir guiando la toma de conciencia de estas estrategias, ¿sí? Eh, entonces, aquí hay otra conceptualización. Dice, la estrategia es la forma de proyectar, dirigir y ejecutar operaciones mentales para alcanzar objetivos, ¿no?
pero siempre surgen desde la planificación consciente. Ahora, si repetimos estas estrategias, obviamente se van a automatizar y van a ser inconscientes, ¿no? La idea es que, obvio, nosotros para diseñar estas estrategias las tenemos que practicar en base a los principios de la plasticidad cerebral. Cuando son inconscientes, son formas naturales de comportamiento, de conducta, ¿verdad? O de actitudes. Cuando son formas naturales, o sea, son formas automáticas, diríamos, no ocupan pues carga cognitiva. Y entonces la memoria de trabajo especialmente se libera para otro tipo de actividades, ¿no? Entonces son responsables de gestionar desde el ingreso de la información, el proceso de la información, la recuperación de la información y la expresión misma del proceso resuelto de la información, ¿no? ¿Cómo se enseña? ¿Se enseñan las estrategias cognitivas? Sí. Si las estrategias cognitivas se aprenden, entonces se enseñan. Se aprenden y se enseñan desde edades muy tempranas, ¿no? Cuando somos muy pequeñitos, siempre nosotros modelamos, ¿no? Modelamos cómo hacer, modelamos cómo comportarnos, ¿no? Son procedimientos que nos van a permitir ayudar a la organización de los recursos afectivos, afectivos y ejecutivos, ¿no? Pueden ser por ejemplo, estrategias para organizar mi tiempo, para estudiar, todos los elementos que incluyen el aprendizaje exitoso. La idea en las estrategias es que el estudiante, cuando se las apropia, tiene un proceso activo, constructivo y acumulativo. Entonces, ¿esto qué dice? Que el estudiante es responsable de su propio aprendizaje. Entonces, el aprendizaje cobra significado, se vuelve propositivo, se vuelve intencional. Y entonces el estudiante va a ser capaz de formular planes mentales de acción, ¿no? Em, Hay dos formas de enseñar las estrategias. Ahora hay que ver cuál es más efectiva. Por ejemplo, podemos nosotros enseñar estrategias en clases especializadas. Puedo abrir un taller de estrategias neurocognitivas al que se inscriban todos los estudiantes. Y ahí utilizo cualquier contenido, eh, cualquier contenido y enseño cada estrategia, las estrategias de apoyo, de recuperación, de comprensión, voy enseñando. Pero lo que nosotros hacemos prácticamente en nuestros espacios educativos es que utilizamos el enfoque de infusión. Enseñamos usando estas estrategias, ¿no? Dentro de los contenidos curriculares o los contenidos mínimos que tenemos en las asignaturas o materias, nosotros vamos demostrando el uso de estas estrategias y promoviendo la autorregulación del aprendizaje. El objetivo siempre es mejorar, ¿verdad? El rendimiento académico, el aprendizaje, incrementar la motivación de los estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando ellos codifican su propia información, esta cobra significado. Y lo que tiene significado a nivel cerebral no se olvida. Es más, lo que tiene significado a nivel cerebral eh, pasa a conformar parte de nuestros conocimientos previos. Ahora, ¿cuál de las dos formas ustedes creen que puede ser más efectiva? Abrir taller de estrategias cognitivas dentro como una aula libre, digamos, o enseñar nosotros usando estas propias estrategias. ¿Qué les parece? ¿Cuál será más efectiva? Personalmente creo que es la segunda. La de infusión, ¿no? Ah, no, la Sí, de enfoque directo. o sea, no hacer un taller, ¿no? Sino más bien en el transcurso de las diferentes eh, temáticas o tópicos Ujú. o unidades que uno tenga, empezar a hacer uso de las mismas, ¿no? Exacto, ese es el enfoque de infusión, ¿no? Y ese es el que más usamos, es el que más usamos, ¿no? Eh, ¿Cómo se enseñan estas estrategias? Las estrategias, esta es una adaptación personal, ¿no? Nosotros tenemos que modelar las estrategias. Yo mismo tengo que convertirme en un educador estratégico. Tengo que traer a mi conciencia primero las propias estrategias que tengo y si voy a enseñar algunas, las tengo que apropiarme, o sea, tengo que apropiarme de ellas primero. Entonces yo voy modelando.
voy explicando, esto yo utilizo para esto. Yo estoy estoy haciendo una narrativa porque esto activa el cerebro social. Yo voy a utilizar un resaltado o un subrayado idiosincrático porque eso capta la atención. Entonces voy explicando, ¿no? Eso las voy trayendo al consciente de los estudiantes. El modelo, ¿qué hace a nivel cerebral? Cuando yo modelo, el estudiante ya se ha hecho un plan motor en su mente. Entonces, cuando él aplica la estrategia, en base a lo como yo he modelado, es como si lo hiciera la segunda vez, ¿no? Entonces ya no es nuevo. La explicación que yo hago de mis estrategias constantemente da sentido, da significado y da dirección al uso de la estrategia. Y a veces yo ayudo en la adquisición de estas estrategias. Puedo hacer guías, puedo hacer inclusive una ayuda física, ¿no? Que puedo utilizar, o una guía individual, un checklist, o básicamente un mismo examen, ¿no? Un examen escrito con su explicación oral. Puedo utilizar diferentes formas para enseñar las estrategias. Gradualmente quito mi modelo, ¿verdad? Y quito la ayuda y la explicación y esto me indica que cuando el estudiante usa la estrategia, se ha apropiado de la estrategia, ha hecho su propio plan, su propia organización, porque yo puedo enseñar de una forma la estrategia, pero los estudiantes se apropian de otra forma, porque son diversos, ¿no? Cada cual tiene su estilo. Entonces yo voy verbalizando las estrategias, ¿para qué? Para que se tome conciencia de la estrategia. ¿Cuál es la función de la verbalización? Cuando yo voy verbalizando, el estudiante interioriza la estrategia, la almacena y va construyendo su propio repertorio, ¿sí? Entonces no se olviden que la estrategia se construye en mi mente para enseñar, para modelar, pero el estudiante va a tener que elaborar su propia estrategia, ¿ya? También cuando voy verbalizando, el estudiante va dándose autoinstrucciones, ¿no? Que le pueden servir como evaluación, reforzamiento, y cuando el estudiante ya ha utilizado las estrategias, las generaliza, es decir, las aplica a otra situación semejante, y esto nos indica que ya ha habido el aprendizaje de la estrategia. Cuando el estudiante usa estrategias, yo docente utilizo estrategias, tenemos un aprendizaje estratégico. Esto viene del enfoque cognitivo. Entonces, habría en el aula una cultura estratégica, ¿no? El guiar a la toma de conciencia del uso de la estrategia puede ser con preguntas, ya les decía, con checklists, con guías de aprendizaje, ¿sí? Pero yo constantemente tendría que estar haciendo metacogniciones. Por ejemplo, si yo hago un trabajo de grupo, presentan el grupo, yo no puedo cerrar la exposición solo con contenido. Tendría que llevarlos a analizar las estrategias. Por ejemplo, qué condiciones de la actividad fueron apropiadas, cómo se ha organizado el grupo, cuáles han sido los roles, por qué han hecho esos roles, qué han pensado, fue el proceso de pensamiento, qué hemos aprendido, qué estrategias han utilizado. Entonces, como vamos ejercitando estas estrategias permanentemente, las vamos perfeccionando, las vamos afinando y finalmente por la práctica repetida, continua, pero consciente, nos vamos interiorizando de las estrategias. ¿Hasta qué? Hasta darle al estudiante las estrategias, el manejo de las estrategias para que él sea gestor de su propio aprendizaje, ¿no? La meta siempre cuando nosotros enseñamos en estrategias, con estrategias neurocognitivas, es llegar al plano metacognitivo, ¿sí? El plano metacognitivo es que el estudiante sea consciente de sus propias estrategias y sea como mecanismo regulador. La conciencia va a regular el uso de las estrategias. En este plano se puede dar la reflexión, se puede dar la valoración de de la eficacia que el estudiante, de la estrategia que el estudiante ha utilizado, pero en síntesis, volvemos a lo mismo. El estudiante es activo. Él dirige, él controla, él orienta, él selecciona, él mantiene la atención, el control y su participación, ¿no? En los entornos. Entonces, las estrategias que requieren, ¿no? Primero, son planes dirigidos a metas, ¿no? Dos,
las estrategias se ponen en marcha a partir de la iniciativa de los estudiantes. Yo he enseñado, he modelado, he ayudado, he verbalizado, he quitado el modelo, he quitado la verbalización, la ayuda hasta que el estudiante se ha apropiado de las estrategias, ¿no? Entonces, él las va a usar a libre iniciativa. Siempre se relacionan con el procesamiento de la información en torno a problemas y actividades que buscan que el estudiante mejore sus procesos de aprendizaje. Todas las estrategias requieren planificación y control, ¿no? Entonces, implica recursos cognitivos, afectivos y también implica todo el tema del contexto. Eh, entonces, la pregunta es, ¿podré enseñar estrategias cognitivas si yo no las utilizo? ¿Podré utilizar estrategias cognitivas si no soy consciente de ellas? ¿Qué opina? Ya también tienen la respuesta. ¿Podré enseñar estas estrategias si yo no las utilizo? Si no voy verbalizando, si no voy explicando, esto funciona para esto, ¿por qué? Porque el cerebro trabaja de esta forma. Eh, y puedo utilizar estas estrategias si no soy consciente. ¿Cuál sería la respuesta? No, ¿verdad? Yo tengo que ser consciente de mis propias estrategias. Entonces, si un ratito pensamos y reflexionamos, podríamos responder brevemente a este test, ¿no? Dice, ¿cómo aprendo mejor? Sí, yo aprendo mejor estudiando literalmente, haciendo una lectura inferencial o de análisis, subrayando, sacando conceptos. ¿Cómo aprendo mejor? Dibujando. No, yo, por ejemplo, me pierdo con mucha imagen. A mí me gusta el texto, ¿no? Es más, cuando yo pienso, pienso en texto. Pero ahora hay estudiantes que me aseguran que piensan en imágenes y piensan en movimiento y piensan a colores. Y yo jamás he podido hacer eso, ¿verdad? Pero yo tengo que ser consciente de mis habilidades y cómo yo adopto una estrategia para aprovechar esto que tengo. ¿Cuál será mi postura ideal para aprender mejor? ¿No? Algunos aprenden sentados, otros aprenden caminando, aquellos que les gusta moverse, ¿no? Tenemos que pensar, por ejemplo, ¿qué me sorprendería en clases? A veces hay estudiantes que nada les sorprende, a otros sí les sorprenden algunas actividades. A mí, ¿qué me sorprendería en clases, no? ¿Qué me provoca ansiedad cuando estudio? ¿No? A mí, por ejemplo, me provoca ansiedad que se repita lo mismo y lo mismo, ¿no? ¿Qué me activa? Cuando estoy aburrido en un aula, las preguntas interesantes, novedosas, ¿no? A mí, ¿qué me activa cuando me encuentro aburrida? ¿Cómo llevar a la práctica eso que estoy aprendiendo? ¿Qué me motiva a aprender? Ah, las motivaciones también son importantes, ¿ya? ¿Y qué tipo de información prefiero? Yo prefiero la información que tiene que ver con el aprendizaje, pero desde la neurociencia, de la neuropsicopedagogía, ¿no? Últimamente me está interesando el tema de la IA, pero como un marco teórico todavía, ¿no? Pero ¿qué me aburre cuando me enseñan? Me aburre o qué me bloquea, por ejemplo. A mí qué me bloquea que tarden mucho. ¿Sí? A mí me gusta la información breve, rápida. ¿Qué hago para continuar trabajando cuando estoy cansado? Puedo hacer acomodaciones posturales, respirar, ¿verdad? ¿Y cuál fue el mayor reto de mis estudios profesionales? ¿Sí? Entonces, em, ese es un test. ¿Para qué hago este test? Para que nosotros traigamos a nuestra conciencia algunas características de cómo aprendemos. Si traemos esto al consciente, entonces recién las podemos gestionar, ¿sí? Ahora sí, después de todo este preámbulo, vamos a ver los tipos de estrategias. Si ustedes buscan la literatura, esta clasificación de Alonso es la más simple, pero la más completa. Hay autores que hablan hasta de 17 tipos de estrategias, ¿no? Alonso clasifica las estrategias en cuatro, ¿ya? Tenemos estrategias de apoyo, tenemos estrategias de procesamiento, estrategias de personalización y estrategias de metacognición.
En las estrategias de apoyo no trabajo con el contenido en sí, nada, son solo de apoyo. Es decir, estoy motivado, tengo actitud frente al aprendizaje, creo que puedo con ese contenido, ¿no? Esas son estrategias de apoyo. Tomo agua, mi postura, la luz, todo eso es de apoyo que facilita el aprendizaje. Pero hay estrategias de procesamiento, por ejemplo, la repetición. La repetición codificada, no es solo dar vueltas, lo mismo y lo mismo. Puedo repetir con una canción, puedo repetir con algo que les gusta mucho a mis estudiantes porque yo les doy neurociencias y educación, es que se vienen siempre a mi paralelo porque la parte de anatomofisiología la llevamos bien interesante, entonces les hago dibujar, les hago cantar, hacen rompecabezas, ¿no? Y no se olvidan. Alguna vez que me ha tocado paralelos con la misma materia, porque antes en la UMSA manejábamos dos grupos, dos turnos, ¿no? Mañana y noche o tarde y noche. Ahora no se han juntado. Pero podíamos hacer trabajos, pues, ¿no? Comparativos. Cuando se les enseñaba solamente como teoría y memorizaban, la parte anatomofisiológica les costaba muchísimo, ¿no? Y los otros aprendían, eso se acordaban más tiempo. También tenemos las estrategias de selección, de organización, de elaboración. Hay estrategias de personalización, por ejemplo, aquellas que desarrollan pensamiento crítico creativo, estrategias de creatividad y las estrategias metacognitivas, es decir, de autorregulación, que son la atención, la comprensión y la memoria. Entonces vamos a ir viendo estas estrategias una por una, ¿ya? Vamos a empezar con las estrategias de apoyo. Vamos a ver las de sensibilización, de motivación. En la motivación están las actitudes y está el autoconcepto. Primero, en las estrategias de apoyo, es decir, de sensibilización, de motivación, de actitudes y autoconcepto, tenemos que primero eh, enseñarles a detectar los estados de ánimo, ¿sí? Si yo estoy dispuesto para aprender, voy a aprender. También es interesante que ellos conozcan el nivel de energía que su cronotipo se llama, ¿no? Es un cronotipo personal, es decir, en qué momentos del día aprendo mejor. Se dice que desde la neurociencia que los adolescentes se les graba mejor la información en la noche, ¿no? Que su cerebro literalmente estaría dormido hasta las 9 de la mañana porque su cerebro está inundado de melatonina, es decir, están durmiendo, ¿no? Pero que yo les ponga la primera materia a las 7 de la mañana va a funcionar menos que lleven la materia en la noche. En el adulto medio, ya no, en el adulto medio tiene un cronotipo más en la mañana, ¿verdad? Es más facilidad para aprender en la mañana. Entonces, cada uno tiene que identificar el nivel de energía para ver, para estudiar, ¿verdad? Para que evalúe el nivel de activación. Aquí tiene que ver, en las estrategias de apoyo, tiene que ver con cómo me activo yo, ¿no? ¿Cómo es la activación cortical? Es decir, cómo aquí hay un sistema que es el SAR, es la primera unidad de Luria, ¿no? Que veíamos a la anterior clase. Entonces, hay personas que se activan lentamente, hay personas que están hipervigilantes, constantemente activadas, pero esto yo puedo activar a voluntad. ¿Cómo? Algunas personas respiran, otras se acomodan, otras primero hay que crearles expectativa, ¿verdad? Entonces podemos ayudarlos a reconocer este fenómeno, ¿verdad? ¿Qué los activa? ¿Cómo es la activación cortical? ¿Cuánta energía requieren para la activación cortical? Y esta activación cortical en determinadas horas del día. Eh, Después, otra estrategia de apoyo es activar el mecanismo cerebral de alerta. La activación cortical nace del sistema activador reticular ascendente, desde aquí, y tiene influencia a muchas áreas de la corteza cerebral. ¿Cómo yo activo? No, aquí hay muchos factores que van a activar el proceso mental, o sea, que van a encender literalmente al cerebro para el aprendizaje. Primero, una adecuada oxigenación.
en aulas. Yo he tenido alguna vez estudiantes, 80 estudiantes en un salón donde no había ni asientos, ¿verdad? A las 3 de la tarde, imagínense ustedes. No, los estudiantes a la media hora estaban dormidos. La oxigenación es fundamental, ¿no? Para que haya un buen aprendizaje, la postura, ¿no? La alineación correcta siempre con el centro de gravedad. Eso mantiene la atención enfocada en la tarea. La alimentación. Los hidratos, por ejemplo, ese momento sí nos dan energía, pero luego provocan cansancio y somnolencia, ¿no? La hidratación es fundamental. Todos nuestros estudiantes tendrían que estar tomando agua, pero para eso tendríamos que diseñar también los contextos y los entornos, ¿no? Tendría que haber baños en cada piso. La universidad. Por ejemplo, en las privadas sí se puede hacer eso, en las universidades privadas, porque están construidas así, cada piso tiene su baño y entonces pueden tomar agua, porque el agua hidrata. El agua facilita la electrólisis a nivel cerebral. Ya entre una neurona y otra hay un potencial de acción, ¿verdad? Hay un potencial de acción, hay una neurona está en reposo, viene un estímulo y entonces la neurona se enciende, hay un potencial de acción que pasa a otra neurona, ¿verdad? La otra neurona capta, pasa a la otra neurona y la otra neurona capta, pero eso necesita agua. ¿Verdad? Favorece el intercambio eléctrico, ¿no? El sueño es fundamental como estrategia de apoyo. Fíjense, no estamos hablando de estrategias ya para manejar contenido, son de apoyo, son para iniciar el proceso de aprendizaje. Entonces, el sueño REM, o sea, tenemos sueño ligero y tenemos sueño profundo. Tenemos el sueño ligero es con movimientos oculares rápidos. Cuando recién nos dormimos, unas 2 horas por lo menos, todavía nuestras pupilas se están moviendo, ¿ya? Allí estamos en sueño de movimientos oculares rápidos. Pero cuando entramos en sueño profundo, es decir, estamos muertos para el mundo, es más o menos de 2 a 4, 5 de la mañana en algunas personas, donde nada nos va a despertar. Es ese momento en el que se consolida el aprendizaje. Eso nos muestra la neurociencia. La memoria es como un almacén que durante el sueño REM, movimientos, cuando estamos en sueño profundo, la memoria va a organizar, o sea, va a llevar los diferentes tipos de información a sus respectivas redes, ¿no? Es como un supermercado, es ordenar la información, ordenar los productos en sus lugares. Eso es lo que pasa cuando estamos en sueño profundo. Entonces, la privación de sueño va a ocasionar dificultades de aprendizaje. Como una estrategia de apoyo, el estudiante tiene que saber que tiene que por lo menos dormir 8 horas. Sí, y con sueño profundo. La iluminación. La iluminación es fundamental, ¿no? ¿Cuánto tiempo nosotros, por ejemplo, proyectamos un video o proyectamos, no sé, una película apagando las luces? No, no podemos pasarnos de 5 o 7 minutos. ¿Por qué? Porque el cerebro va a empezar a producir melatonina y eso ocasiona sueño, ¿ya? La sorpresa es otra forma de activar el mecanismo cerebral de alerta. No sé si han visto ustedes a Hernán Aldana. Hernán Aldana es un biólogo, tiene muchos videos en internet y ahora en TikTok y en Instagram, ¿no? Él se pone una cola, como una cola se pone en su cinturón, en su pantalón, y él dice que no se dan cuenta los estudiantes, pero cuando se dan cuenta, se sorprenden y se incrementa la atención, ¿ya? Masticar chicle, también se han hecho experimentos que masticar chicle ayuda a oxigenar el cerebro. Y si se lee masticando chicle, incrementa el ritmo, ¿ya? Estos son estudios que se hacen en los laboratorios de neurociencia cognitiva. Entonces, estamos hablando de las estrategias de apoyo, o sea, no hemos entrado al contenido, estamos en estas estrategias, que son de sensibilización, motivación, actitudes, autoconcepto.
¿no? Manejo de la postura, la oxigenación, el entorno, la iluminación, tiene que ver con el control postural. Todas esas son de apoyo. Otra estrategia de apoyo son las emociones. Las emociones son una unidad indisociable del aprendizaje y se vinculan dialécticamente. Si yo tengo una adecuada activación, por ejemplo, de emociones, que yo pienso que esta materia me gusta, ¿verdad? Voy a empezar a generar dopamina. Si yo genero dopamina, genero atención, pero como me gusta, estoy más atento. Entonces voy retroalimentando esto. Las emociones van a afectar todos los procesos cognitivos, ¿no? Las emociones y los procesos cognitivos se potencian, se modifican mutuamente. Pero ¿qué pasa si yo tengo una creencia de que no soy bueno para esta materia? Si yo entro con la creencia de que no soy bueno para esta materia, entonces por supuesto que no voy a ser bueno en esta materia. Una vez yo trabajaba en una universidad privada donde nos exigían mucha investigación. Cada materia tenía que hacer una investigación y sacar un artículo. Yo era docente a tiempo completo y tenía 7 materias, entonces tenía que hacer 7 investigaciones, ¿no? Entonces trataba de hacer investigaciones con todo. Y un día estábamos en una reunión y el profesor de estadística se queja y vemos que el porcentaje de aplazos era muy alto. Más o menos el promedio de estudiantes que teníamos por curso era 15, ¿no? Yo era docente de educación y de psicología, y el docente de estadística también era de educación y y de psicología. Entonces él se quejaba de que las notas eran muy bajas, que los chicos no querían estudiar estadística. Y hablando, porque este docente también estaba en la UMSA, y yo le digo, ¿cómo empieza usted sus materias? Me dice, pues empiezo con las frecuencias, con la moda, la mediana, ¿no? Y yo le digo, ¿y qué tal si empieza con algo que active su interés, algo significativo, no sé? Entonces se había conseguido un test de cuán enamorados estaban, ¿sí? Y les encantó. A partir de los resultados pudo enseñar la media, la mediana, la moda y pasó a los porcentajes y llegó hasta enseñar baremos, percentiles, puntajes obtenidos, puntajes brutos, todo lo que se necesitaba para la corrección de los tests. Y de forma impresionante subió el rendimiento a 60%. En un 60% subió el rendimiento, entonces solamente había que cambiar la estrategia de apoyo, es decir, darles algo que realmente les interese de inicio y que les cause curiosidad. Entonces se apeló a las emociones, algo que a todos les gustaba era ver si estaban o no estaban enamorados, ¿no? Miren, estas son las emociones y aquí tenemos las emociones básicas, son las que están pintadas, ¿no? Cuando hablamos de emociones, siempre nos vamos a acordar de esta mnemotecnia. Bueno, les ando repitiendo mucho las mnemotecnias porque nos ayudan a entender. Tenemos aquí esta mnemotecnia que es Matías, ¿ya? Estas son las emociones básicas. Tenemos el miedo, tenemos la alegría, tenemos la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa. Esas son las básicas que tenemos todos en todas las culturas. Pero de la combinación de estas básicas resultan, miren, todas estas emociones. ¿Ya? ¿Qué será el miedo? Del miedo, un miedo muy fuerte va a ser pavor, tensión, sumisión, miedo. Del asco va a venir el desprecio, ¿verdad? De la tristeza va a venir el aburrimiento, la soledad, el desánimo, el desamparo, la nostalgia. Si se mezcla con la timidez, si se mezcla con rasgos de personalidad, va a tener la timidez, la inseguridad, ¿verdad? De la sorpresa va a venir el éxtasis, el optimismo, la felicidad. Entonces tenemos 6 emociones básicas que pueden ir combinándose y dar lugar a otras emociones. Para acordarnos de las emociones, siempre acuérdense de esta mnemotecnia que es Matías. Ya, seguimos en estrategias de apoyo.
Y aquí vemos que las emociones básicas van a dar lugar a muchas otras emociones. Seguimos en las estrategias de apoyo y podemos ver que dentro de las estrategias de apoyo está el disminuir la ansiedad. La ansiedad es positiva en niveles tolerables. Hay una ansiedad, hay una ansiedad positiva que provoca que a nivel cerebral es norepinefrina, es como un motor, ya, me ayuda a alcanzar el objetivo. Pero todos los días ansiedad activa el sistema de defensas del cerebro, ¿no? La ansiedad en niveles tolerables promueve la acción, genera conductas positivas, pero niveles elevados y permanentes de ansiedad incrementan los niveles de adrenalina y cortisol en el cerebro. Entonces tenemos que estar detectando fuentes de estrés en el aula. Por ejemplo, las amenazas. ¿Qué consideran los estudiantes que es una amenaza? También les he hecho mis preguntas, ¿no? La amenaza es cuando primero les leen las notas en grupo, cuando usan adjetivos, cuando se los compara entre estudiantes, cuando se los avergüenza, ¿sí? Cuando se utiliza sarcasmo, todo eso representa una amenaza. Entonces, yo puedo ir enseñándoles a gestionar esto. ¿Por qué? Porque provoca ansiedad. Si hay ansiedad y permanente, no va a haber aprendizaje. Entonces, como estrategia de apoyo, yo puedo enseñarles a tener la medida exacta del estrés. No se puede quitar el estrés del aula. Hay estudios españoles que muestran que las aulas donde hay estrés y afecto, así como un equilibrio, hay aprendizaje, niños o jóvenes de alto nivel. Donde hay solo estrés, mecanismo de defensa, conductas de huida, de ataque o de paralización, no hay aprendizaje, ¿sí? Y nada de estrés, entonces el aprendizaje se lo toma como muy light, muy liviano, tampoco hay el aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿puedo yo generar estrés en el aula para mejorar el aprendizaje? Sí, en medida, en la dosis correcta. Por ejemplo, la exigencia genera niveles de estrés, pero incrementa el rendimiento académico. Pero ¿cómo tiene que ser mi exigencia? Dice con afecto. Yo no voy a exigir con sarcasmos, no voy a exigir con uso de adjetivos. Puedo exigir, ¿verdad? Apelando a sus fortalezas, ¿no? El apurar, ¿no? Genera estrés, pero positivo. Pueden volverse también más efectivos en la respuesta, ¿verdad? Puedo utilizar reforzamientos de razón fija, es decir, dar, no sé, ir firmando cada presentación o ir asignando puntos o hacer checklist, no sé, para reforzar constantemente si genera aprendizaje. Otra estrategia de apoyo es crear expectativa. ¿Cómo yo voy a crear expectativa? La curiosidad, ¿no? La curiosidad enciende al cerebro la posibilidad de recompensa anticipada y los organizadores previos. Son claves. ¿Cuál es la posibilidad de recompensa anticipada? Tenía una alumna que estaba en psicología y la docente de neuro le dijo, yo no sé para qué vienes si ya estás aplazada. No creo que puedas con esta materia. En esa universidad habían 3 exámenes. Habían 3 fases. La primera y la segunda fase se tenía que lograr con 45 puntos y si se tenían 45 puntos pasaban a la tercera fase y se podía aprobar la materia. Pero estaban en la primera semana de clases, como la docente le dijo que no era para la materia y que realmente no iba a aprobar. ¿Qué hizo la chica? Abandonó la carrera. Cuando la llamamos para ver qué había pasado, ella nos dice que no, no había posibilidad de recompensa anticipada, ¿sí? Entonces tengo que generar yo la posibilidad de recompensa anticipada. Cuando ustedes estén trabajando en tal lugar, cuando vayan a sus prácticas, ¿no? O cuando hagan evaluaciones, cuando pongan sus tarifas, no sé, cada cual en su temática puede activar esta posibilidad de recompensa anticipada para crear expectativa. La expectativa va a encender el cerebro.
¿sí? El miedo solo está en la mente, dice, ¿no? El fracaso es aprendizaje. Aquí tengo que enseñar también que el error es parte del aprendizaje. Los organizadores previos. La próxima clase vamos a hacer esto. Traigan esto y esto y esto y esto, ¿no? Vamos a avanzar esto. Organizadores previos generan expectativa. ¿Qué es la expectativa? Es la representación anticipada de lo que quiero lograr y básicamente es la actividad, es el switch que inicia la actividad energética a nivel cerebral. Otra estrategia de apoyo es la motivación, ¿no? Que bueno, la motivación ya la hemos estudiado desde varias dimensiones, pero en nuestro cerebro tenemos una red dopaminérgica que tiene que ver con la motivación, pero bueno, lamentablemente esta red también tiene que ver con las adicciones, ¿sí? Esta misma red dopaminérgica inicia el proceso atencional, sostiene todo el proceso de aprendizaje y tiene que alcanzarme hasta dar la respuesta cognitiva. Entonces, la motivación es una estrategia de apoyo. Fíjense, no hemos entrado todavía al contenido. Estamos teniendo en cuenta diferentes tipos de estrategia. Para iniciar la motivación, el reto. El reto les encanta especialmente en los espacios educativos donde hay más estudiantes, ¿no? Yo tengo que mostrar, o sea, retarlos a ir más allá, ¿sí? Más de lo que se espera. Un estudiante motivado, buscar un estudiante motivado, por ejemplo, que introduzca el tema. Entonces, cuando el estudiante está motivado, él va a introducir el tema, va a retar a sus compañeros, ¿no? Los contenidos desafiantes motivan a los estudiantes, encienden la actividad energética a nivel cerebral y se inicia el proceso de aprendizaje. ¿Cómo yo puedo mantener la motivación? Esto es sacado de Eric Jensen. Dice, tengo que eliminar primero las amenazas como fuente de motivación. Si un estudiante me dice, pero si yo le estaba hablando de algo parecido, ¿no? Y me dice, pero si a mí no me amenazaban en mi colegio, dice, yo no hubiese aprendido. Funciona nomás la amenaza, me dice. Yo le digo, ¿y qué materia era? Ay, no me acuerdo. Entonces, no funciona, pues, ¿no? Porque se olvidó el contenido y se olvidó hasta la materia. Las amenazas no funcionan, ¿ya? Incluidas las expulsiones, las notas como herramienta principal de motivación, sí puede funcionar muy poco. Un punto, 5 puntos, algún premio, sí puede funcionar. Pero para mantener la motivación, yo tengo que identificar y hemos visto los momentos del día donde el nivel de energía esté más alto, que evalúen su nivel de activación, a reconocer eso, a ver los ritmos de las tareas, ¿no? Enseñándoles a activarse con mayor rapidez. Entonces, para mantener la motivación, lo primero que yo tengo que hacer es una enseñanza posibilitadora, ¿sí? Que tengan posibilidad de éxito. Cuando tienen posibilidad de éxito, entonces sí se motivan. Tengo que eliminar las amenazas, los adjetivos, los sarcasmos, porque eso disminuye la motivación. Mientras estoy enseñando y quiero mantener la motivación, tengo que ir asignando significado, ¿sí? Cuando los contenidos, además de interesantes, son relevantes, incrementan los niveles de motivación. ¿Y qué pasa a nivel cerebral? Cuando la información es relevante, una neurona que ya existe se contacta con otra neurona cercana. O sea, el potencial de acción es fuerte, ¿verdad? Llega una neurona, otra. Pero si el nivel de, si los contenidos no son relevantes, no son interesantes, el impulso es débil, se queda en una neurona y no hay conexión con la otra neurona. Entonces, el significado va a promover la motivación. Otra estrategia de apoyo que es muy importante es identificar y entender las actitudes, ¿no? Yo tengo que guiarlos a entender las actitudes que tienen frente al aprendizaje. Sí, hay creencias muchas veces que está, creo que por ahí las actitudes, hay creencias de que yo no puedo con esta materia, no voy a poder. Entonces, si el estudiante me dice que no,
va a poder con la materia, realmente no va a poder. Lo primero que tengo que hacer antes de enseñarle la materia es hacerle creer que, que va a poder con la materia, convencerlo de que va a poder con la materia. Las actitudes, am, también tenemos que entender sus actitudes, ¿no? Las actitudes siempre tienen tres componentes. Tienen un componente cognitivo, un emocional y un observable que es la conducta. Toda actitud es externa. La actitud es el fruto de procesos mentales. ¿Y cuál es el componente cognitivo? La actitud deriva, o sea, todo lo que yo veo afuera pasa adentro. ¿Sí? Así de simple el término, pero lo que yo veo, la expresión cognitiva, la expresión emocional, la expresión motora, viene de adentro, ¿no? De un procesamiento y una elaboración mental. Entonces, ¿de dónde vienen las actitudes? Tienen un componente cognitivo. Viene de los pensamientos, de nuestros conocimientos y de las creencias que yo tengo. ¿Qué es el componente emocional? Son las preferencias y significados en favor de un aprendizaje o de otro aprendizaje, ¿no? ¿Y qué es la conducta? Es lo que observamos nosotros, que es el resultado de procesos mentales, ¿no? Las conductas siempre van a estar mediatizadas por el entorno, por el contexto. Tenemos actitudes y en las actitudes tenemos que estudiar el poder de las creencias. Cuando yo detecto actitudes, son estrategias de apoyo, seguimos en estrategias de apoyo. Tengo que conocer muy bien a mis estudiantes, tengo que detectar el poder de las creencias. Yo tengo una creencia de que puedo, la actitud frente al aprendizaje va a ser posibilitadora. Puedo profundizar, puedo incrementar contenidos, ¿verdad? En cambio, si nosotros tenemos la creencia de que no vamos a poder, obviamente la actitud va a ser negativa, ¿no? De rechazo, de abandono, de huida. El poder de las creencias es muy elevado. Nosotros generalmente estamos atrapados en nuestras memorias. Y vivimos de nuestras memorias, ¿no? Y la mente crea la realidad. Y aquí viene el efecto Pigmalión, ¿no? Si yo creo que este grupo de estudiantes es bueno, va a ser bueno. Entonces, yo cuando empiezo mi materia siempre les digo, y como siempre ando dando vueltas con estas mis exposiciones, me acuerdo, ¿no? Entonces les digo, este grupo responde súper bien, les digo, sus análisis son más profundos y a veces no es así, pero ellos creen eso y empiezan a hacer análisis más profundos, sus evaluaciones son más interesantes, ¿no? Más contextualizadas, todo. ¿Por qué? Porque yo pienso que ellos van a rendir, entonces sí van a rendir. Ese es el efecto Pigmalión. ¿Alguien ha visto la película de este profesor? Boliviano en Estados Unidos, que es muy famoso, no me acuerdo, Cárdenas, no me acuerdo. Este profesor creía que sus estudiantes iban a lograr los objetivos y realmente lo logran, ¿ya? También han hecho experimentos. Jaime Escalante. Exacto, Escalante. Y su hermana era mi profesora de química, cómo me olvidaba. Jaime Escalante, ¿no? Han hecho experimentos donde se les da un grupo de estudiantes malos, ¿no? Pero al profesor que es recién egresadito le dicen, ¿sabes qué? Te estamos dando a los estudiantes más brillantes. Este grupo es de brillantes, pero son un poco duros de motivar, ¿no? Pero son muy buenos. Entonces el profesor entra con esa creencia, tiene actitudes que expresan eso que cree y los estudiantes empiezan a actuar así. ¿Por qué? Porque nuestra forma de proceder va a cambiar, ¿ya? Entonces, seguimos en las estrategias de apoyo. Otra estrategia de apoyo es promover el autoconcepto, ¿no? Cuando hay un autoconcepto adecuado, el estudiante se siente competente, ¿no? Cuando hablamos del autoconcepto, estamos hablando de un componente de lo que es la autoestima. Entonces, si yo pienso que tengo un buen autoconcepto, yo sé que puedo, yo sé que merezco, yo sé que valgo. Entonces, sí voy a lograr, ¿no? Ahora, el autoconcepto siempre tiene tres componentes: la autoestima, la autoimagen, la autoestima y el yo ideal, ¿no? Aquí un poquito para descansar. Sí, si nos ponemos de pie,
nos paramos por parejas y nos miramos a los ojos y nos decimos un adjetivo, ¿sí? Por ejemplo, curioso, ¿verdad? O despierto, o estudioso, o atento, o flojo, ¿verdad? Este es el yo social. Esto es lo que otros ven de mí. Pero hay un autoconcepto que es el que más vale, que es lo que yo pienso de mí. Yo posiblemente puedo pensar que no soy lo que los otros me ven, pero ¿quién realmente conoce cómo soy? A ver, ¿quién conoce cómo soy? ¿O quiénes? Los que viven cerca de mí. Sí, ese es ese es el yo real. Entonces, hay tres formas, ¿no? De demostrar lo que yo pienso, creo que soy. El yo social es lo que yo muestro y ven los demás de mí. El yo real, que es el que yo creo que es de mí. Pero lo que realmente soy es lo que los otros ven de mí, los que viven cerca de mí. Y generalmente, hablando a nivel psicológico, a quienes más daño hacemos es a los que están más cerca de nosotros. ¿Sí? Y ellos saben lo que realmente somos, ¿no? Bueno, esto es una dinámica para que un poquito respiren, ¿no? Otra estrategia es promover el autoconcepto. Ya, cuando hay autoconcepto adecuado, puedo crear una cultura de aula. Cuando creamos, nos damos espacio, inclusive tiempo para que se presenten, para que se saluden, ¿verdad? Cuando yo creo una cultura de aula o una cultura de grupo, por ejemplo, se genera vínculo. Y esto está sustentado por la oxitocina. Ayer, ¿se acuerdan? Estábamos hablando del cerebro femenino, cerebro masculino y cuáles eran las diferencias. Una de las diferencias es que en la mujer hay mucha oxitocina y en el varón hay mucha vasopresina. ¿Sí? La hormona del vínculo es la oxitocina. Cuando tenemos aulas bien cohesionadas, ¿y cómo se cohesiona un aula? Con eventos. Entonces, si en una aula se festeja un cumpleaños, no estamos perdiendo tiempo, ¿sí? Mejorar la cultura de aula da resultados. ¿Por qué? Porque incrementa la confianza, incrementa los niveles de aprendizaje, porque hay cohesión. Entonces se pueden crear rutinas, ¿no? Hábitos de orden, de limpieza, saludos, despedidas, festejos, generan vínculos, ¿no? Otras actividades que podemos trabajar para el autoconcepto es la escucha activa, los juegos cooperativos, los buzones de agradecimiento, el tener servicios dentro de la clase, ¿no? El registro y publicación de progresos, no de notas, de progresos. Eh, la oxitocina genera vínculo y esto está comprobado que las aulas, o sea, cada subgrupo, o sea, el aula tiene una cultura. Cada materia, cada grupo de estudiantes de cada materia tiene una cultura diferente a la que tiene con otro docente o con otro docente. Pero cuando se agrupan, forman grupos. Cada grupo hace su subcultura. Uno es el que dirige, otro el secretario, el otro el que no va. No, entonces tenemos nuestra subcultura. Esto genera vínculo y se ha visto que el vínculo genera oxitocina y cuando hay vínculo el aprendizaje se incrementa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estaríamos hablando de un aprendizaje cooperativo que responde a cómo trabaja el cerebro. Nuestro cerebro trabaja cooperativamente, ¿no? Hemos visto en neurodidáctica en la anterior materia, hemos visto que el aprendizaje cooperativo es como la organización en redes de nuestro cerebro, entonces sí funciona. Bueno, pasamos al fin de estrategias. Hasta aquí, ¿algún comentario? No hay comentarios. Bueno, pasamos a las estrategias de procesamiento y aquí vamos a ver las estrategias de repetición, de selección, de organización y de elaboración. Recordarles que cuando hablamos de estrategias estamos hablando de procesos mentales que se dan en la mente del estudiante. ¿Para qué? Para que su aprendizaje, o sea,
Estas estrategias, estos procesos que se van a dar en la mente, van a hacer que el aprendizaje del estudiante sea activo. O sea, no va a ser un simple receptor, sino que va a participar activamente en la construcción de sus conocimientos. Bueno, una estrategia de procesamiento, ¿no? Es que tenemos que tener en cuenta las funciones que tiene cada hemisferio. Ayer hablábamos de la lateralización o de las asimetrías cerebrales, ¿no? Como estrategia de procesamiento, yo tengo que utilizar el análisis y la síntesis. ¿Por qué? Porque responde a las competencias de ambos hemisferios. Habemos personas que somos más sintéticas, ¿no? Hay personas que son más analíticas y esto tiene que ver con una diversidad en la organización funcional. Utilizamos las dos, o sea, somos analíticos, somos sintéticos, pero hay personas que introducen la información y esta información es analizada primero de forma sintética o global. Y hay otras personas que analizan de forma analítica, o sea, que analizan la información, ¿no? O sea, que lo hacen por pasos, que lo hacen por procesos. Entonces, como estrategia de procesamiento, tenemos que ver siempre activar ambos hemisferios, hacer que nuestros estudiantes sean conscientes de qué hemisferio está trabajando en coordinación, obviamente con el otro hemisferio, pero cuál es la competencia misma, ¿no? Si es una actividad, por ejemplo, de resumen, quiero resumir con el hemisferio izquierdo, está bien, voy a resumir en texto, ¿ya? Por ejemplo, la historia de las neurociencias. Entonces, la historia de las neurociencias en texto es más trabajo de hemisferio izquierdo. Pero al final de la historia, yo hago una línea del tiempo. Entonces, con la línea del tiempo estoy integrando estos hemisferios y le estoy poniendo actividad al hemisferio derecho, ¿ya? Dentro de otras estrategias de procesamiento, de repetición, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la codificación. Cuando hablo de repetir, es solo dar vueltas, vueltas y vueltas sobre lo mismo. El resumen exacto, el subrayado, la copia, el dictado, la toma de apuntes, no, porque ya tiene codificación. Pero para yo aprender, tengo que repetir, porque ya hemos visto que para que la información de la memoria de trabajo, de aquí, que dura 18 segundos, pase a mi memoria de largo plazo, tengo que codificarla. ¿Cómo puedo codificar? Ya no recirculo, sino codifico. ¿Cómo codifico? Vean, voy codificando desde observar, comparar, relacionar, categorizar, clasificar, hasta lo más elevado, comprender, conceptualizar, interpretar, inferir, planificar, elaborar hipótesis, resolver problemas, hasta evaluar y criticar. ¿Sí? Entonces, cuando yo codifico, estoy repitiendo. Pero nos han enseñado que repetir era recircular la información. No, podemos repetir la información codificándola, ¿ya? Podemos codificar. Después para codificar, o sea, para repetir, podemos usar el currículo en espiral, enlazar contenidos. Ah, no, no es en espiral. Esto es enlazar contenidos que implican varias áreas del saber. ¿Qué nos funciona aquí? Los proyectos, los talleres, el servicio comunitario, la práctica profesional, la práctica dirigida, ¿verdad? Todo esto, ¿por qué? Porque implican varias áreas del saber. Entonces, sí estoy repitiendo, pero de otra forma, ¿no? No estoy recirculando. Después tenemos estrategias de selección. Ya hemos visto estrategias de repetición y ahora vemos estrategias de selección. Para que haya comprensión, lo que yo selecciono tiene que además ser relevante, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que pasa? A nivel cerebral, nos permite, cuando yo selecciono, nos permitimos elegir estímulos significativos que primero impactan a nivel sensorial, pero luego nos ayudan a seleccionar la información. La toma de apuntes, ¿no? La lectura comprensiva, parafrasear en las imágenes, conectar partes del texto. Las revisiones, cuando agarramos un libro, ¿no? Revisamos, abuelo de pájaro, hojear un texto, subrayar. Todo eso nos ayuda a seleccionar la información.
Esto está basado en la atención selectiva. ¿Se acuerdan cuando veíamos la atención? Hemos visto que hay una atención sostenida, hay una atención selectiva y hay una atención dividida o múltiple. Lo selectivo que hace, disminuye el volumen de la información no relevante y amplifica la información relevante. Si además esta estrategia es repetida, obviamente que sí se va a guardar. Si además esta información es repetida, además se va a guardar en nuestra memoria a largo plazo. Cuando hablamos de estrategias de organización, tenemos que ver, esto tiene que ver directamente con la percepción a nivel cerebral. La percepción es más que ver, ¿verdad? Más que oír, más que tocar. La percepción es un proceso mediante el cual la conciencia que hace integra los estímulos sensoriales que tenemos sobre objetos, hechos o situaciones y los transforma en experiencia útil. Pero esto tiene que ver con la apreciación subjetiva que nosotros le demos, ¿no? La percepción siempre es subjetiva, siempre. Entonces, tengo que trabajar bajo formas de organización perceptual. Mi entorno tiene que ser ordenado, ¿no? Tengo que sacar siempre la figura del fondo. Puedo utilizar las leyes de la percepción, la agrupación perceptual, la constancia perceptual, ¿no? Teniendo en cuenta de que para organizar la información tiene que em, pasar por un proceso de transducción a nivel cerebral. La información, o sea, la información por nuestros sentidos nos entra en forma de actividad eléctrica, actividad física o actividad química. En algún lugar de nuestros órganos, de nuestros sentidos, hay un órgano que se encarga de cambiar esta actividad física o química en actividad eléctrica y la transduce. Y recién la lleva al cerebro y en el cerebro ocurre la actividad intercurrente, es decir, la elaboración, la organización, la elaboración, el procesamiento de la información para luego dar la respuesta perceptiva, ¿no? Entonces, manejar todo tipo de estímulos, estímulos visuales, estímulos auditivos, ¿no? Estímulos kinestésicos, esto tiene que ver con estrategias de organización. Ser conscientes, vamos a ver en la próxima clase, nos vamos a aplicar unas pruebas de qué vía me favorece más. Ahora, cuando hablamos de vías de recepción de la información, no estamos dividiendo el cerebro, ¿no? Hay una favorita, pero también podemos trabajar las otras, ¿sí? Eso tiene que ver con la percepción, ¿no? Que la información siempre tiene que presentarse desde múltiples formas, ¿ya? Formas visuales, formas auditivas, inclusive kinestésicas, ¿no? Aunque a veces es difícil. Otra estrategia de organización son los organizadores visuales o los organizadores previos. ¿Qué vamos a hacer mañana? No, lo que Hugo ayer me decía, los organizadores visuales, por ejemplo, poner esquemitas, poner mapas, poner colores, usar las infografías, ¿no? Otra estrategia de organización puede ser los resúmenes, los esquemas, los cuadros sinópticos, las redes semánticas, los mapas conceptuales, los árboles conceptuales, ¿no? Teniendo en cuenta de que este proceso tiene que ver con, o sea, de que esto es parte de la fase 2, ingreso de la información, proceso de la información y recién va a darse la referencia, ¿no? Cuando nosotros agrupamos la información es más fácil recordarla y eso tiene que ver con una ley perceptual que es la ley de la agrupación. Dice, implica imponer estructura a los contenidos de aprendizaje, podemos dividirlos en partes e identificar relaciones y jerarquías, digamos, del contenido. Entonces esa va a ser una estrategia de organización. Cuando hablamos de estrategias de elaboración, aquí lo básico es crear uniones, ¿no? El currículo de espiral. Crear uniones entre información conocida, ¿no? Con la información nueva. Les decía, ¿no? El currículo en espiral es yo avanzo hasta aquí, al día siguiente cierro hoy día mi materia con un resumen y a la siguiente vuelvo al resumen, retrocedo un poquito y avanzo un poco más, cierro mi materia con lo que termino, con lo que he culminado y a la próxima inicio con eso. Dice que nuestra memoria funciona como un Word, ¿sí? Que se abre exactamente donde lo hemos cerrado. Entonces tenemos que retroceder un poquito.
¿ya? Para las estrategias de elaboración está la toma de apuntes, porque cada cual elabora sus apuntes desde su propia lógica, las preguntas, las descripciones, el parafrasear, hacer resúmenes, las mnemotecnias, usar metáforas, analogías, otra vez los organizadores previos, las imágenes mentales, activar esquemas a partir de conocimientos previos. Las narrativas son estrategias para elaborar la información, las historias, las imágenes, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con imágenes, con dibujos, con narrativa, con teatro, eso es síntesis simultánea. Estamos sintetizando, no se olviden que estamos hablando del plano perceptual, ¿no? Estamos sintetizando la información, ¿no? ¿Por qué decimos síntesis simultánea? Porque en vez de escribir todo un texto de unas 5 páginas, un dibujo me puede dar todo el texto, porque integro simultáneamente varios aspectos del contenido. Entonces sí se puede utilizar esto de las imágenes, las historias, las narrativas, ¿no? Y ahí tendríamos las estrategias de procesamiento. El cerebro ama las narrativas. Nosotros como seres humanos tenemos diferentes narrativas. Yo tengo, por ejemplo, narrativa de mamá, narrativa de hija, narrativa de docente universitaria, narrativa de amiga, narrativa de esposa, narrativa de hermana. O sea, todos tenemos diferentes narrativas. Cuando vemos que la audiencia, por ejemplo, está cansada o cuando vemos que se defienden y no entramos en confianza, contar parte de nuestras narrativas, no todo, ¿sí? Genera vínculo, activa el cerebro social. Entonces, el estudiante genera vínculo, confianza y se distiende el entorno y se puede continuar enseñando, ¿ya? La toma de apuntes es fundamental como una estrategia de elaboración. Y bueno, la toma de apuntes, no sé, pues ahora está muy venida menos. La toma de apuntes no es lo mismo tomar apuntes con la tablet que tomar apuntes manualmente, ¿sí? Aquí tengo todo un cuadro de los análisis que han hecho de la toma de apuntes escrita desde el enfoque de Luria. ¿Sí? Cuando nosotros escribimos, todo el sistema de programación y control motor se está activando, ¿no? La organización de la escritura, estos movimientos, estas melodías cinéticas, es decir, unir formas en el espacio que respeten la dirección y que mantengan uno u otro tamaño, eso es programación y control a nivel motor. Eso jala la atención. Pero ya en la parte del contenido, podemos, cuando nosotros tomamos apuntes, se activa la memoria de trabajo, se activa nuestra propia lógica para codificar la información. Hay operaciones mentales que se van a dar de análisis, de síntesis, constantemente estamos viendo la coherencia del texto, haciendo metacogniciones, ¿verdad? Entonces, la toma de apuntes es una estrategia para elaborar la información. No sé si alguna vez les ha pasado que se han prestado apuntes y realmente no han entendido nada porque cada cual toma apuntes de acuerdo a su propia lógica. Entonces, alguna vez podemos intercambiar los cuadernos para ver cómo toman apuntes, ¿no? Se puede establecer semejanzas, encontrar, ¿no? Encontrar algo que yo no hago o ver si han utilizado estrategias de organización, ¿no? Ya vamos a acabar. Ahorita vamos a ir al cafecito, ¿sí? Y vamos a ver las estrategias de personalización. En las estrategias de personalización tendríamos el pensamiento crítico, reflexivo y la creatividad. ¿Ya? Estas son estrategias propias, son mías. Eh, Hablamos primero del pensamiento. El pensamiento es un eslabón de la cadena cognitiva. Tenemos la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento. En el pensamiento vamos a encontrar que hay razonamiento, hay comprensión, hay resolución de problemas y hay creatividad. ¿Sí? Entonces decimos que el pensamiento es una función superior compleja porque contiene estas 4 actividades mentales. ¿Ya? Eh, ¿Se puede aprender a pensar bien, entre comillas? Sí, siempre y cuando utilicemos operaciones mentales. Además, que nosotros
vayamos dirigiendo estas operaciones mentales para lograr la meta. Pensar bien exige metacogniciones, ¿verdad? Es ir evaluando, corrigiendo, revisando. Y para adquirir la capacidad de pensar, tenemos que entrenar bastante, ¿sí? ¿Qué tipos de pensamiento tenemos? Hay un pensamiento convergente y hay un pensamiento divergente. El convergente es el que resuelve los problemas de la misma forma. El divergente también se llama pensamiento lateral, ¿no? Que supone respuestas inusuales, originales para afrontar una situación. Entonces, yo puedo utilizar como estrategias de personalización diferentes, estos dos tipos de pensamiento y explicarles que hay pensamientos, hay contenidos que sí se tienen que manejar de forma convergente, es decir, hay básicos, ¿no? Hay contenidos básicos, mínimos, que sí se tienen que avanzar, pero cómo aplicar, ya podemos utilizar el pensamiento divergente, que esa es una estrategia de personalización. ¿Sí? También en las estrategias de personalización es bueno promover la conformación de esquemas mentales, ¿no? Los mapas conceptuales, las mandalas, los árboles de problemas, las constelaciones de ideas, ¿no? La resolución de problemas, los mentefactos que jamás he logrado entender. No, no puedo yo. No, y esto responde a una diversidad, ¿verdad? No todos tenemos las mismas capacidades. Y no por eso somos mejores ni peores. Sí, simplemente tenemos que ser conscientes de nuestras propias habilidades, capacidades y competencias y gestionarlas, ¿verdad? Entonces, un esquema que es una disposición innata que tiene la mente que nos permite integrar y ordenar los datos que proceden del exterior. ¿Desde cuándo formamos esquemas? Desde que nacemos. El círculo yo creo que es el primer elemento básico para conformar un esquema. A partir del círculo vamos a confirmar. Y como se repite el círculo mirando cuando el bebé está lactando de la mamá, ve el pecho que es círculo, ve los ojitos de la mamá que son círculo, antes era la sonaja círculo, entonces ese es un esquema. Este esquema de círculo se va a trasladar a todo lo demás y sobre eso se va a ir construyendo a través de la experiencia, ¿no? Entonces, estos esquemas van a dar lugar a programas mentales, que son automatismos de cómo hacer diferentes actividades, ¿no? Cuando nosotros hablamos también de estrategias de personalización, estamos hablando del pensamiento, del promover el pensamiento crítico y la autorregulación. La autorregulación, y hemos visto ayer, tiene que ver con las funciones ejecutivas, es decir, que el estudiante sea capaz de regular sus propios procesos de atención, que sea capaz de regular el logro de metas, la planificación, que se evalúe, ¿verdad? Que haga ajustes durante el aprendizaje. Para que haya autorregulación, desde siempre se tiene que promover el esfuerzo, se tiene que promover la resistencia a la frustración, a la fatiga, incrementar el tono cortical para la persistencia en la tarea, pensar en metas, promover el habla interior, el lenguaje interno es fundamental, ¿no? La automotivación, aprender del fracaso, la responsabilidad, la flexibilidad cognitiva que finalmente nos lleva a la adaptación. Eh, el pensamiento crítico nos va a llevar a la toma de decisiones, ¿no? Sin embargo, tenemos que considerar que hay marcadores somáticos que van a condicionar muchas veces la toma de decisiones en el aula. Estos marcadores somáticos han surgido de las experiencias previas que yo he tenido a nivel educativo. Si he tenido una historia, por ejemplo, de fracasos, va a ser muy difícil que mis pensamientos no tengan influencia de mis emociones, ¿no? Siempre va a haber una creencia de imposibilidad, ¿no? No siempre son conscientes por velocidad de respuesta, ¿sí? Cuando la toma de decisiones está muy, muy unida a las emociones, muy unida. Es decir, todas nuestras decisiones están matizadas, combinadas por nuestras emociones. Entonces tiene que ver mucho con el cerebro racional. Tenemos
el cerebro racional, el cerebro deliberativo y este cerebro, o sea, esta mente, que responde automáticamente o por impulso, ¿sí? Cuando nosotros estamos enseñando, tenemos que practicar la toma de decisiones, pero en base a deliberación. Cuando deliberamos, se escoge una o dos opciones y eso es actividad cerebral, ¿ya? Porque el cerebro formula opiniones. Para estas opiniones formula variables y en base a estas variables puede tomar decisiones. Pero para tomar decisiones yo tengo que tener buen contenido emocional en relación al aprendizaje. Las decisiones se basan en el cerebro racional y por su alto gasto de energía, la toma de decisiones es limitada. Entonces, cuando son decisiones muy grandes, habría que partir la tarea en pequeños trozos. Aquí tenemos algunas ecuaciones del pensamiento y las emociones. Hasta aquí vamos a ver y después ya vamos a tener un breve receso. Por ejemplo, cuando la cognición es fuerte y la emoción es débil, surge una opinión. Cuando la cognición es fuerte o mediana y la emoción ya está más elevadita, hay una creencia. Pero cuando la cognición es débil y la emoción es fuerte, entonces hay una convicción. Yo tengo que guiarlos para pensar, o sea, con tiempo para tomar buenas decisiones. Podemos hacer operaciones previas, por ejemplo, buscar información, analizar la situación para identificar los puntos más importantes, pensar en las consecuencias, evaluar, ¿no? Aquí les decía, hablando de Howard Gardner es el que ha propuesto la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Cuando él va, hay un documental que muestra que va a España y unas monjitas le muestran su colegio de inteligencias múltiples y era un sueño, pues. Y era así como en un vallecito, y Howard Gardner termina de subir y mira el colegio y la monjita le pregunta qué le parece nuestro colegio de inteligencias múltiples. Yo me imagino que había para educación física cuatro actividades, ¿no? Para eso, para responder a todas las inteligencias, pero eso no explica el documental. Simplemente Howard Gardner mira al colegio y dice, es hora de educar las emociones, porque él mismo está, está consciente de que las emociones forman una parte muy importante de los aprendizajes. Vean ustedes, todo tiene que ver con las emociones, o sea, no hay cognición sin emoción. Entonces es importante conocer estas ecuaciones, ¿ya? Bueno, tenemos ya en las últimas estrategias, estamos viendo las estrategias de personalización, ¿no? La creatividad. La creatividad surge también de la emoción. La creatividad tiene un componente subjetivo. La creatividad, además de tener este pensamiento divergente, transversal, que se llama muchas veces, porque cuando hay pensamiento convergente, la solución va de A a B, de B a C, de C a D. Pero cuando hay el pensamiento lateral o el pensamiento divergente, yo puedo hallar la solución de A con B, de A con Z, de Z con C. O sea, no hay una lógica de pasos y procesos. Por eso se dice que la creatividad está en el hemisferio derecho. Pero no hay creatividad sin el contenido del hemisferio izquierdo. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, hay un componente cognitivo de la creatividad. Puedo ser muy creativo, puedo ser flexible, puedo ser fluido, puedo ser original, pero no soy perseverante, ni tengo resistencia al fracaso. Dice Ibáñez, que es una neurocientífica, dice, toda persona que tiene éxito, toda persona que es creativa, tiene que tener una buena o elevada resistencia al dolor, al fracaso. Ella entrena deportistas de alto rendimiento y dice que tienen que saber manejar el dolor, enfrentarse al dolor, ¿verdad? Entonces, la creatividad tiene que tener esos componentes. Puedo yo hacer todo tipo de actividades creativas, pero guiarles, ¿no? Guiarles, explicarles que a qué parte de la creatividad
responde esta actividad? A la originalidad, a la fluidez, a la flexibilidad, porque ser original, creativamente ser original, habrá uno en 10.000. Uno en 10.000 crea un producto realmente nuevo, original, que no existe. Pero los demás creativos son flexibles, dan muchas respuestas, ¿verdad? Son fluidos, hacen muchos inventos, ¿no? Y son flexibles, responden a un solo problema con varias alternativas, son también creativos. Entonces, tenemos como estrategia de personalización promover también la creatividad. ¿Ya? A ver, no sé si hay más diapositivas. El reto, el respeto, el interés, las preguntas, todo tipo de materiales, la novedad, promover curiosidad y todos los contenidos abiertos generan creatividad. ¿Se puede aprender a ser creativo? Sí, ¿no? La creatividad se da en estados de onda alfa, en actividad relajada. El producto creativo nunca se va a dar en actividad de ondas beta, cuando estoy enfocado en eso, no. La creatividad tiene fases. Hay una fase, por ejemplo, de acumulación, una fase de donde yo voy acumulando, tengo la idea vaga, quiero hacer algo, entonces voy acumulando, 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 ¿verdad? Poco a poco, con tanto material, voy incubando la idea. Pero de pronto surge una necesidad, una urgencia, una contingencia cuando estoy en actividad de ondas alfa y viene el insight, que es la idea creativa. Pero la idea creativa no me hace creativo. Lo que me hace creativo es hacer el producto que surge de la idea creativa. Y Robert Sternberg dice que además del producto, que elabora el producto, tiene que ser este producto reconocido por el medio. Entonces, promover la creatividad no solo son ideas nuevas, sino que tiene que haber productos, ¿ya? Bueno, hasta aquí, por favor, y 15 minutitos para el café. ¿Están de acuerdo? Ay, más bien había habido uno despierto, dos, Le tres, estaba diciendo cuatro. que acabo de despertarme. Ay, qué barbaridad. Sí, esto es bien interesante. Sí, es muy interesante, solamente que nosotros somos oidores pasivos. Sí, pues. Pero bueno, tienen el video, ¿no? El tiempo también, ¿no? El cronotipo del que estábamos hablando, no todos los momentos del día tienen que ver con la capacidad de aprender. Hay momentos en que estamos apagados, pues sí, y no hay otra. Bueno, Pero 15 en minutos, ese caso, perdón. no, para que no perdamos esos 15 minutitos, las preguntas vienen después. Mm, Nos Se vamos va a a acordar. tomar cafecito entonces. Ya, se va a acordar. Gracias. ¿Podemos volver? Aquí estamos, Vicente. Listo. Listo. Continuaremos entonces. Ya nos falta una, no, una estrategia. Compartir porción. Listo, entonces estábamos en la creatividad, ¿no? Los contenidos abiertos promueven la creatividad. Bueno, vamos a continuar con, ¿se puede educar la creatividad? Sí, ¿no? Cuando no damos contenidos acabados, muchas veces se promueve la creatividad, pero yo creo que la creatividad se promueve mucho por necesidad también, ¿no? Durante la cuarentena. A mí me ha sorprendido la creatividad de la gente, ¿no? Cómo la gente se ha dado modos para generar dinero y han aparecido bastantes prácticas, ¿no? Que hasta ahora el delivery, em, los grupos de WhatsApp y todo eso, ¿no? Y hasta ahora nos hemos quedado con la virtualidad y todo eso que ha surgido de una necesidad. Entonces, la creatividad sí se puede educar favoreciendo la resolución de problemas con varias formas, ¿no? O sea, múltiples soluciones. Cuando se promueve el pensamiento divergente, sí se educa la creatividad.
Entonces, dentro de la creatividad es una estrategia de personalización. Ahora, ¿qué relación tendrá la imaginación con la creatividad? Imaginar, yo creo que tiene que ver con varias operaciones mentales de alto nivel, ¿verdad? Yo creo que la imaginación es la antesala de los proyectos. Cuando yo visualizo un objetivo, yo hago un proyecto en relación a eso, estoy imaginando. Y ahí la imaginación va a promover la creatividad. Entonces se puede fomentar en la mente la representación de sucesos, historias, imágenes que no existen en la realidad, ¿no? O que fueron reales pero no están presentes. Para el hay que tener en cuenta que esto responde a las competencias cerebrales. Para el cerebro es lo mismo imaginar que hacer. Ya cuando nosotros imaginamos, pero imaginamos organizadamente por pasos, estamos haciendo todo el plan mental, igual que en la imitación. Se hace todo un plan mental, se construye toda una secuencia que va a llevarnos a la acción. Ahora, quedarnos a imaginar sin poner en práctica ya no es creatividad, ¿no? Me volvería en una persona soñadora, digamos, pero no creativa, porque cuando hablamos de creatividad tenemos que tener en cuenta, yo creo, la definición de Robert Stenberg. Dice, la creatividad es resolver situaciones de maneras innovadoras hasta llegar al producto, pero además, esto que yo he producido tiene que ser reconocido por la comunidad, o sea, tiene que responder a las necesidades de una comunidad. Dentro de las estrategias de personalización y de lo que es la creatividad es el juego, ¿no? Pensamos que el juego solamente se va a dar en la etapa preescolar. Y qué difícil es hacer jugar a los adultos. No sé si les ha pasado alguna vez. Pero cuando jugamos, se activa el núcleo accumbens. Y el núcleo accumbens es el lugar donde se produce la dopamina. La dopamina lubrica toda la red de recompensas a nivel cerebral. Cuando jugamos, especialmente cuando el niño juega, por ejemplo, dice este autor colombiano Jiménez, él dice que el juego es parecido a la locura. Porque cuando estamos jugando, nos podemos pasar una hora y media o 2 horas y no nos damos cuenta. ¿Sí? Nuestro cerebro está produciendo dopamina, dopamina, dopamina. Y cuando hay excesivos niveles de dopamina, se transforma la dopamina en mescalina. La mescalina es un alucinógeno, entonces estaríamos como en estados alterados de conciencia, ¿no? Pero el juego promueve la imaginación. ¿Por qué? Porque el juego desarrolla pensamiento abstracto, el juego es la expresión del pensamiento abstracto. Facilita la representación mental, pero además trabaja el componente emocional, y eso es catarsis, ¿no? Podemos crear juegos de nuestros contenidos, podemos representar el juego, jugar el mismo juego. Para enseñarles neurodesarrollo, yo tengo unas fichas como naipes donde tengo conceptos de neurodesarrollo y solo conceptos. Yo les doy por grupo, ¿no? Para estudiar el neurodesarrollo voy a estudiar factores protectores, voy a estudiar desarrollo cognitivo, etcétera, ¿no? Y es impresionante como años que les doy mis mismas fichas y no hay dos juegos repetidos. Siempre son nuevos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto promueve la creatividad y esta es una estrategia de personalización. Eh, Dentro de lo que es la creatividad también se incluye el teatro, se incluyen las representaciones, ¿no? O componer canciones. Se ha visto que cuando nosotros cantamos y además nos movemos, ¿no? Como antes se hacía los himnos y nos movíamos al cantar los himnos, uno que genera cohesión, ¿verdad? Pero además favorece toda la representación mental, ¿verdad? Entonces podríamos componer la canción del curso, creativamente organizar el coro. Yo les doy una materia que se llama diagnósticos psicopedagógicos en tercer año, en la UMSA. Entonces empiezo con el primer día que les hago crear su gabinete. Y hacen su hoja membretada, le ponen nombre al gabinete psicopedagógico y así iniciamos, ¿no?
Esta actividad es la que más se les queda, ¿no? Inclusive he visto algunas chicas que ya han egresado que abren sus gabinetes con el mismo nombre que han elegido en la materia. ¿Sí? Entonces, esta es una estrategia de personalización. ¿Por qué? Porque le jala este nombre que han puesto, les jala a todos los contenidos de la materia, entonces produce aprendizaje. El teatro es muy importante para la representación mental. Con el teatro se promueve la fluidez del pensamiento, la inhibición, la meditización del impulso, el contacto social, se dan expresiones culturales, sociales, ¿no? Incrementa la imitación, el orden, la constancia. También podemos hablar de la música. La música em, está unida a las emociones directamente. Hay estudios que muestran que las personas con Alzheimer pierden primero la identidad, ¿verdad? No saben qué se llaman, no reconocen a sus familiares, pero les ponen música y muchas veces no se olvidan de la canción y se acuerdan de la letra. Y les ponen música con baile, ¿no? Se acuerdan de los pasos e inclusive bailan. Entonces, la música, nosotros hemos crecido en un entorno musical desde el útero. ¿Por qué? Porque mi voz, por ejemplo, entra amplificada al feto, porque mi voz no le entra desde afuera, le entra por la vibración de las cuerdas vocales, laringe, faringe, choca con la placenta, el líquido amniótico, y el sonido de mi voz se amplifica. Entonces eso estimula. Entonces los latidos del corazón, los movimientos peristálticos del intestino, la respiración, todo eso es ritmo, ¿verdad? Entonces hemos crecido en un entorno musical. Los elementos de la música, el sonido, el ritmo, la melodía, la armonía y su combinación activan los circuitos cerebrales del placer, ¿sí? Y como consecuencia, en la conducta humana se puede restablecer, reparar, estimular y potenciar física y cognitivamente, ¿no? Eh, la música es un buen recurso para promover la creatividad, es decir, se puede utilizar como una estrategia de personalización, ¿sí? Crear no sé, yo les hago hacer el himno del grupo, les hago hacer el himno de la materia o el himno de la carrera y funciona, ¿no? Porque es una estrategia de personalización. Por ejemplo, hagan la cueca de la cadena cognitiva o de acuerdo al grupo, ¿no? O la saya de la inteligencia emocional, ¿no? La cumbia de las funciones ejecutivas, entonces ponen la letra. El problema es que ahora ha aparecido la IA, entonces me hacen con IA, ¿no? Pero promueve la creatividad. El humor. Es súper difícil hacer reír a las personas, especialmente a las mujeres, ¿no? Los cómicos dicen es bien difícil hacer reír a las mujeres. El hombre ríe con mayor facilidad, ¿verdad? Pero promover el humor, especialmente en esta generación, los memes, los TikToks, como flashes, ¿no? Con información breve es una suma de operaciones mentales, ¿no? Porque para hacer reír a las personas, yo tengo que tener gran capacidad de relacionar, de inferir, ¿verdad? De utilizar contenidos, pero con operaciones mentales, ¿no? Básicamente abstracción, inferencias, todo eso. Y el aprender con alegría es un refuerzo positivo, que activa el sistema dopaminérgico y el cerebro quiere repetir. Cuando se aprende en un entorno grato, agradable, se ha visto que el contenido entra con esta química positiva y cuando se acuerdan de la materia, o sea, no se acuerdan de la materia, se acuerdan del profesor o del grupo, viene el contenido de la materia. Entonces, promover el humor es una estrategia de personalización. A nivel cerebral, el humor tiene que ver a nivel químico, tiene que ver con la dopamina, con la serotonina y con la adrenalina. Si hay adrenalina, se incrementa la energía, por lo tanto, se incrementan los niveles de atención. Eh, una broma va a despertar al cerebro siempre, ¿no? Cada 18 minutos una broma,
o una narrativa, o reto, algo novedoso, algo creativo, mantiene a la sala, ¿no? Despierta el movimiento. El movimiento es otra estrategia de personalidad. El movimiento tiene que ver con acetilcolina y dopamina, ¿no? La dopamina también está en los músculos. Entonces el movimiento despierta al grupo, ¿no? Despierta al grupo. El movimiento produce dopamina, ¿sí? Y estimula el sistema de alerta. Se puede estudiar caminando, expresar ideas con el cuerpo, ponerse de pie, cambiar de aula, trabajar en grupos. Nosotros ya con todos estos avances nos olvidamos del aula silenciosa, el aula sin ruido, el aula sin movimiento, ya no debería existir. Nuestras aulas son dinámicas, son llenas de movimiento, de música, y esto promueve realmente el aprendizaje porque el estudiante va formulando sus propias estrategias que son de personalización. Aprende a moverse con sentido, ¿no? Bueno, tenemos el último tipo de estrategias que serían las estrategias de metacognición, o sea, de autorregulación, ¿no? La metacognición es cómo verificar sus procesos cognitivos. Aquí encontramos la atención, encontramos la comprensión y encontramos la memoria. Ya sabemos que la atención es la función que inicia el proceso cortical. En la atención, la atención es una función cortical superior, les decía, ¿no? La atención es como un foco, la atención es como una linterna. La atención es como una puerta. ¿Por qué les hago estas analogías? Porque donde yo pongo mi atención, ahí está todo el foco cognitivo. O sea, toda mi cognición se concentra en esa atención. Se ha visto, por ejemplo, en estudiantes que tienen atención dispersa que se fatigan muy rápido. ¿Por qué? Porque cada que inicia el proceso cognitivo es como si me consumiera energía del propio cuerpo, me distraigo, vuelvo a atender, otra vez energía del propio cuerpo, me vuelvo a distraer, vuelvo a atender, otra vez energía del propio cuerpo y el cerebro no produce su propia energía y se consume la energía de nuestro cuerpo, entonces tenemos personas cansadas, ¿ya? La atención está encargada de focalizar selectivamente en nuestra conciencia, regula el flujo de la información, resuelve la competencia entre estímulos, es decir, amplifica los más importantes y disminuye el volumen de los otros estímulos, ¿no? La conciencia siempre está donde está el foco de atención. No hay conciencia si yo no estoy atendiendo. Una estrategia de metacognición es la atención. La atención tiene tres redes, ¿no? Hay una red de alerta, que es la atención innata. Por ejemplo, yo salgo, vivo cerca de una avenida, salgo y de pronto no me he dado cuenta que viene un auto, pero de pronto salto y estoy en la acera, pero yo no estoy consciente de eso. Esta es una atención eh, básica, ¿no? Es una red de orientación, ¿no? No, esa es la red de alerta, ¿ya? Que tiene una red en el cerebro, pero también hay otra red, que es la red de orientación. Gracias a esta red de orientación, mi atención hace que yo me dirija a los objetivos, pero hay otra red que es la red ejecutiva, y es con esa con la que nosotros trabajamos en el aula. Entonces, ¿qué genera? Atención, la sorpresa, la novedad, el reto, ¿sí? El unir un contenido nuevo con contenidos previos. Aquí están los tipos de atención, ¿no? Ahora, ahí dice, para mantener la atención, la innovación, el reto y la novedad. Les decía, Em, para generar atención, puedo incrementar o cambiar mis timbres de voz, mi prosodia, la velocidad de mi voz, puedo dar señales corporales, puedo hacer que mi contenido sea relevante, puedo dar pausas, los famosos recreos cerebrales, ¿no? Para mantener la atención. Búsqueda de señales relevantes, gestionar el tiempo. ¿Por qué? Porque la atención que tenemos es limitada.
Los lapsos de atención sostenida máximo son de 20 minutos y después ejecutivamente tengo que reiniciar el proceso cognitivo para volver a atender y me va a durar otros 20 minutos y tengo que reiniciar el proceso cognitivo. Por eso el espacio educativo tiene que estar con innovación, correcta, con reto, con significado, con novedad. Otra estrategia de metacognición es la comprensión, ¿no? La comprensión es parte del pensamiento. Si no hay comprensión, o sea, no puede haber procesamiento mental. La comprensión es muy importante, ¿no? Comprender es un proceso mental que parte de datos en base a los cuales la persona que hace crea una imagen mental con significado. Entonces decimos comprende. Controlan la actividad cognitiva para conducir su aprendizaje. Por ejemplo, podemos generar diferentes actividades para desarrollar la comprensión, ¿no? En lectura, por ejemplo, la comprensión lectora. em, Tenemos que asegurarnos de que el estudiante comprenda porque ahí sí realmente hay aprendizaje. Entonces tenemos que guiarlos a que ellos traten de comprender. Hay personas que comprenden de forma muy sintética, ¿sí? Que mucha vuelta de la información los bloquea y no van a comprender. Hay personas que comprenden de forma muy analítica y van por pasos y procesos y se bloquean si yo voy muy rápido. Entonces tengo que tener en cuenta todos esos factores, ¿no? ¿Qué estrategias metacognitivas hay para comprender, predecir, visualizar, conectar, hacerme preguntas, aclarar las ideas y finalmente evaluar? Entonces, em, cada área cerebral es encargada de diferentes tipos de comprensión. Por ejemplo, la corteza prefrontal, ¿no? La corteza prefrontal va a regular todo el proceso de comprensión, pero yo voy a comprender, digamos, el significado de un texto desde las zonas temporales del cerebro, ¿no? Voy a comprender las imágenes, los espacios con estas partes, ¿no? Occipital y temporal. Entonces, el cerebro tiene áreas dedicadas a comprender ciertos contenidos. Y la última estrategia metacognitiva es la memoria. Si hemos dicho que el pensamiento es una función cortical compleja, la memoria es multidimensional. Con la memoria yo puedo viajar en el tiempo, puedo ir al pasado hasta el pasado más remoto o ayer, ¿verdad? ¿Para qué? Para prever de aquí a 5 a 10 años, a 20 años, pero también esta memoria me trae al presente. La memoria tiene un papel muy activo, la memoria es la materia prima del pensamiento. Si yo no tengo contenidos, o sea, a través, que los he guardado en mi memoria, ¿con qué voy a procesar? ¿Con qué voy a comprender? ¿Con qué voy a razonar? Entonces, la memoria es la materia prima del pensamiento. Pero em, la memoria está muy mal vista. ¿Por qué? Porque se piensa que la memoria es solo recircular la información. Eso es hasta los 8 años. Pero a partir de esa edad ya podemos memorizar codificando, como estamos viendo, ¿no? En esta presentación. Hay varios tipos de memoria, la sensorial, a corto plazo, a largo plazo. Nosotros trabajamos básicamente con la memoria a corto plazo para tomar apuntes, para hacer una exposición, ¿verdad? Pero esta memoria, estos contenidos que están en la memoria a corto plazo, van a pasar a la memoria a largo plazo siempre y cuando sean repetidos con codificación, con significado y además tenemos aquí en la memoria de trabajo, tenemos un bucle fonoarticulatorio. Entonces, enseñar a verbalizar los contenidos es activar la memoria, el bucle fonoarticulatorio de la memoria de trabajo y hacer que pase a mi memoria a largo plazo. También tenemos estrategias, ¿no? Para recuperar la información. Y en las estrategias para recuperar la información, las listas diarias, los pasos de una tarea, resolver un problema. eh, a ver aquí, estrategias de búsqueda de la información. Ya sabemos que nuestra memoria tiene un foco, tenemos memoria selectiva y
a través de esta memoria selectiva nosotros podemos hacer la búsqueda de información. Las estrategias de búsqueda se dan desde las más sencillas hasta las más avanzadas, ¿no? Se puede buscar información específica, información general, y generalmente hay que dar pistas para que se traiga la información guardada para trabajarla en el presente, ¿no? Porque la memoria es multidimensional. Pero cuando realmente se da el aprendizaje es cuando generalizamos a situaciones nuevas, a contextos nuevos, esto que hemos aprendido. Cuando hacemos transferencias, por ejemplo, en las prácticas profesionales, en los diseños con enfoque por competencias, la lógica de los currículos en la lógica horizontal siempre está de acuerdo a la profundidad de las materias, ¿no? Nivel uno, primer año, está la práctica dirigida, segundo año está la práctica eh, con intervención, la práctica propositiva, no sé. Entonces, es ideal que siempre haya transferencia. Cuando hay transferencia de algo aprendido a una situación semejante, entonces decimos que sí ha habido aprendizaje. ¿Sí? Conectar, por ejemplo, lo conocido con lo nuevo, evaluar. El aprendizaje basado en problemas tiene que ver con estrategias de metacognición. Todo esto nosotros hemos estado viendo desde un enfoque lineal, ¿verdad? De entrada, proceso, salida de la información. Pero muchas veces el procesamiento cortical no es lineal, se da simultáneamente también, ¿no? En la abstracción, por ejemplo, cuando los pensamientos ya son complejos, abstractos, hay varias áreas se van a activar al mismo tiempo. No es simultáneo, ya no es en serie, pero por fines didácticos nos estamos explicando como un proceso de aferencia, o sea, como una actividad de aferencia, proceso y de expresión del pensamiento, ¿no? Las estrategias cognitivas, les decía ya, para terminar, se van a modelar. Para modelar estas estrategias, además de modelar, se tienen que explicar y además se tienen que repetir. Cuando hemos pasado esos tres requisitos, entonces el estudiante se va a apropiar de las estrategias y va a hacer un aprendizaje estratégico, es decir, activo, acumulativo, ¿verdad? Pero básicamente activo. Entonces, para modelar, yo tengo que conocer y tengo que ser consciente de mis propias estrategias, ¿no? ¿Qué estrategias utilizo yo cuando enseño? Y tengo que ir verbalizando. Entonces, este es todo el enfoque de estrategias que hemos tomado básicamente bueno, de la psicología cognitiva, y esto tiene que ver con el aprendizaje estratégico. Va más allá de las estrategias neurodidácticas, ¿no? Sino que va más allá de las estrategias neurodidácticas, les decía, porque se trata de que ayudemos al estudiante a construir sus propias formas de aprender. Y ahí estamos hablando de las estrategias, ¿no? Ahora sí, ¿tienen preguntas, comentarios? ¿Qué opinan? ¿Utilizan estrategias? ¿Qué estrategias utilizan? Hoy día están muy calladitos. Lo que pasa, Doc, es el resfrío, pero la estrategia, la verdad, es esa, el tema de la identificación con la persona. Cuando uno se identifica, como lo ha hecho usted, de contarnos historias, Ajá. como lo hace, esa es una estrategia para conectarse con el estudiante y yo creo Mm. que es una de las mejores para poder conectar con un curso. Sí, funciona muy bien. Porque apela al cerebro social, pues tenemos un cerebro social, nos ponemos en el lugar de la narrativa, ¿no? Y comparamos, hasta resolvemos problemas. Entonces, sí, la narrativa es una estrategia que conecta, ¿no? Les he puesto un libro en esta unidad que es de Facundo Manes. Y ahí hay diferentes temáticas que les pueden ayudar, ¿no?
hay desde cómo se forma la mente, después está todos los tipos de memoria, está la percepción, habla del olvido, habla de los recuerdos, habla de los juegos, ¿no? Habla de la atención, de los distractores a los que nos enfrentamos en la actualidad, habla de la toma de decisiones, ¿no? Pero él concluye y dice que conocer a nuestro cerebro es la clave para aprender. Si nosotros conocemos cómo funcionamos, entonces podemos aprender a aprender mejor y esa es la metacognición, ¿no? Ser conscientes de nuestros propios aprendizajes. Y ese es el libro que está, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, ahí habla de la risa, habla del juego, habla del sueño, habla de los debates, habla del lenguaje, habla de la conciencia, eh, de los pensamientos. Entonces, pueden ustedes ampliar esto que hemos hablado con este libro. El libro tiene, creo, como 397 páginas, pero es de lectura bien agradable, no es nada pesado. Habla inclusive de la neuroética, ¿no? Del futuro de nuestro cerebro. Hoy en día se habla mucho de la neuroética. O sea, hasta dónde con la inteligencia artificial, ¿no? Hasta dónde es ético aceptar que la IA piense por nosotros, digamos, ¿no? Entonces, se abordan esas temáticas y les puede ampliar todo el conocimiento, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver, voy a ver el foro que tendríamos para hoy día. Para el examen en línea, planificación. Entonces ya podríamos responder ya tenemos el foro uno, el foro 2 que es de la plasticidad, el foro 3 es la propuesta de ayer y el foro 4, ¿no? ¿Ustedes creen que en educación superior, así en general, se toma en cuenta las estrategias de apoyo? No todas, las estrategias de apoyo, ese es el foro de esta clase. ¿Qué opinan? ¿Se toma en cuenta las estrategias de apoyo, las creencias, las actitudes, el manejo de la luz, el sueño, el control postural? Lo que no toca a los contenidos, pero sí apoya al aprendizaje. ¿Tomamos en cuenta eso? Casi no se toma en cuenta, ¿verdad? Porque siempre estamos apresurados, pues, perdón, por el contenido. Entonces no nos queda tiempo. Pero se ha visto que una estrategia de apoyo es, no perdemos el tiempo si tenemos actividades, si tenemos festejos. ¿Por qué? Porque hay estudios que muestran que un aula que tiene una cultura estratégica, es decir, una cultura de cooperación donde los estudiantes se ayudan, secretan oxitocina, generan vínculo, tienen mayor rendimiento que los estudiantes que entran y no hablan a nadie y se salen y no tienen vínculo, ¿no? Entonces, sí, se puede utilizar esas estrategias. También el control del sueño es bien importante, el control de la luz, la postura en la que uno estudia, el cronotipo que tenemos, en qué etapa del día nosotros aprendemos mejor, cuántos son nuestros lapsos de atención. Todo eso es importante en las estrategias de apoyo. Ahora, ¿cuál es la pregunta del foro? ¿Se toma en cuenta las estrategias de apoyo? Entonces ustedes tienen que responder, sí se toma en cuenta por esto, por esto, por esto. O no se toma en cuenta por esto, por esto y por esto. ¿Sí? ¿Algún comentario? Bueno, no habiendo participación hoy día, vamos a cerrar la clase. Nos vemos el día martes. El martes sí puedo a las 7. Yo creo que a las 7 están más despiertos. El martes nos vemos a las 7. Bien,
Listo. Entonces, acá. Caspar. Buenas noches. Bueno, que Buenas pase buenas noches. noches, hasta luego. Hasta luego, doctora. Buenas noches, hasta luego, doctora. Buenas noches a todos, buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora.